¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Como si hablaras al cielo y solo escucharas tu propio eco. No estás solo. Muchos hemos pasado por ese valle silencioso, donde las palabras se escapan de nuestros labios, pero no parecen tocar el corazón de Dios. Durante años, mi vida de oración fue un esfuerzo sin fuego. Decía las palabras correctas, seguía los pasos conocidos, pero todo sonaba hueco, sin vida. Me preguntaba si estaba fallando, si acaso Dios se había alejado o si yo era el problema. En ese silencio me invadía la frustración. Pero hubo un momento, no con truenos ni relámpagos, sino con una ternura invisible, donde todo empezó a cambiar. El Espíritu Santo se acercó como un amigo fiel, no con ruido, sino con una presencia que enseñaba más de lo que 1000 libros podrían. Me mostró que no estaba solo al orar, que mis palabras, por más torpes o vacías que fueran, no estaban destinadas a desaparecer, sino a ser transformadas. No te traigo una fórmula ni una receta. Te invito a descubrir algo mucho más profundo. Una relación viva con aquel que intercede por ti. ¿Has sentido alguna vez que no sabes qué decir al orar? ¿Has pensado que necesitas ayuda? No estás equivocado. La oración no es simplemente hablar, es aprender a confiar, es abrir el alma. Es como un arte, y todo arte necesita un maestro. ¿Recuerdas a los discípulos de Jesús? Caminaron con él, presenciaron milagros, escucharon la sabiduría encarnada. Y aún así, un día se acercaron humildemente y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Ellos sabían que necesitaban ser guiados, y Cristo con amor les ofreció el modelo perfecto, el Padre Nuestro. Pero el Maestro no nos dejó solos. En cada generación, el Espíritu Santo continúa esa obra. Él no solo escucha, Él ayuda. En medio de nuestra debilidad, intercede. Así lo declara Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Comprendes el poder que hay en eso? El cielo no está en silencio. Cuando tú oras, el Espíritu de Dios está contigo. Él toma tu clamor quebrantado, tu suspiro sin forma, tu silencio lleno de angustia, y los eleva como incienso delante del trono de gracia. Desde la iglesia primitiva hasta hoy, esta ha sido la esperanza de los creyentes. En el libro de los Hechos vemos cómo oraban y eran llenos del Espíritu. No es historia antigua, es una realidad que aún respira. Hubo un momento en mi vida en que no sabía ni qué decir. El corazón estaba cargado, la mente confundida, las fuerzas casi agotadas. Pero justo allí, cuando parecía que todo se oscurecía, ocurrió algo que no se puede explicar con palabras humanas. Una paz, como un susurro del cielo, descendió sobre mi alma. No fue una voz fuerte, pero fue clara. Tranquilo, yo me encargo. Entonces callé, dejé de luchar con palabras y me quedé quieto. En ese silencio santo, el Espíritu de Dios comenzó a moverse. No solo me mostró cómo orar, sino qué pedir. Y al finalizar, supe que no solo mi situación había cambiado, sino yo mismo. Aprendí algo profundo ese día. Orar no es simplemente hablarle a Dios, es permitir que el Espíritu Santo hable por medio de ti. Él conoce el corazón del Padre como nadie más. Donde nuestros ojos solo ven piezas sueltas, Él contempla el cuadro entero. Qué alivio saber que no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos dejarnos guiar, y Él está más que dispuesto. ¿Cómo obra esta guía del Espíritu en la oración? Permíteme mostrarte algo que revolucionó mi forma de acercarme a Dios. La palabra dice
en 1 Corintios 2, 10, 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No es una figura simbólica, es una verdad gloriosa. El Espíritu Santo tiene acceso directo a lo profundo del Padre Celestial. Él no es un espectador, es el transmisor de la voluntad divina, y eso importa, porque muchas veces oramos desde nuestro entendimiento limitado. Pedimos lo que creemos que es bueno, pero no siempre es lo que Dios desea para nosotros. Santiago 4:3 lo dice con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces me sucedió eso? Rogaba por lo que quería, pero no por lo que Dios quería, hasta que el Espíritu Santo tomó el control y todo cambió. Cuando Él entra en la escena, nuestras oraciones se alinean con el cielo. Mira a Jesús en Getsemaní, Lucas 22:42. En la hora más oscura oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo pronunciar tales palabras en medio del dolor? Porque el Espíritu Santo lo fortalecía desde dentro. Aunque su humanidad temblaba, su espíritu se rendía en obediencia perfecta. Así actúa el Espíritu. No solo nos enseña qué decir, sino que nos da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. He visto esto una y otra vez. En una ocasión, oré con todo mi ser por un empleo. Lo deseaba con desesperación. Día tras día lo presentaba ante el Señor. Me imaginaba allí, trabajando, sirviendo, cumpliendo mis sueños. Pero mientras oraba, algo suave, casi imperceptible, se hizo presente. Confía en mí, tengo algo mejor. No era lo que quería oír, pero obedecí. Dejé que el Espíritu dirigiera mi oración y no obtuve ese trabajo. Pero tiempo después llegó una puerta mucho mayor, algo que jamás hubiera imaginado. El Espíritu lo sabía. Él veía lo que mis ojos no podían, y no solo guía con sabiduría, también lo hace con fe. Hebreos 11:6 nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tener fe no siempre es sencillo, especialmente cuando la respuesta tarda, pero el Espíritu Santo enciende esa llama en el alma. Lo viví hace unos años, mientras oraba por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban, los síntomas persistían y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero de pronto, como un río quieto que empieza a fluir, una certeza profunda llenó mi interior. Sigue orando, Dios está obrando. No era un trueno, sino una convicción firme, y seguí. Y vi la respuesta. El Espíritu me sostuvo cuando mis fuerzas se agotaban. Por eso, si anhelas que tus oraciones toquen el cielo y muevan montañas, necesitas un guía. Y no hay mejor guía que el Espíritu Santo. Él no solo señala el camino, Él camina contigo. Te da palabras cuando ya no sabes qué decir, fe cuando todo parece imposible, y dirección cuando estás perdido. Él te lleva al corazón mismo de Dios. Ahora déjame hablarte de algo poderoso. Orar en el Espíritu no es un concepto vago, es una realidad transformadora. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración no nace del esfuerzo humano, sino del fluir divino. Cuando oras en el Espíritu, tus palabras no son solo tuyas, son impulsadas por el cielo. Hay una conexión viva, activa, constante. No repites frases vacías. Te conviertes en un canal donde el cielo se expresa en la tierra.
Y allí, en ese lugar sagrado, las cadenas se rompen, las cargas se levantan y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Qué significa realmente orar en el Espíritu? No es elevar la voz ni repetir palabras bonitas que suenan bien al oído. Es mucho más profundo. Es cederle el control al Espíritu Santo. Es permitir que sea Él quien ponga las palabras, quien lleve el clamor al corazón del Padre. La carta de Judas, verso 20, nos lo dice con claridad. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar así no es simplemente un ejercicio espiritual, es un canal de poder. Cuando oramos guiados por el Espíritu, nuestra fe se fortalece, nuestra alma se alinea con el cielo y el peso de nuestras palabras traspasa lo visible. Algunos han recibido el don de lenguas, como está escrito en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero orar en el Espíritu no se limita a eso. Es entrar en una comunión donde no hay necesidad de entender, solo de rendirse. Hubo una noche, lo recuerdo bien, en la que no sabía cómo orar. Mi corazón estaba cargado, pero mi boca no encontraba palabras. Solo pude decir: Espíritu Santo, ora tú en mí. Y algo cambió. Una claridad sobrenatural llenó mi mente. Versículos que no recordaba aparecieron con fuerza. Palabras que no eran mías brotaron como manantial. Más tarde, supe que esas palabras eran exactamente lo que esa persona necesitaba. No era imaginación, era el Espíritu de Dios obrando. Desde el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, los creyentes han experimentado ese mismo poder. Cuando oraban, la tierra temblaba. Cuando clamaban, el cielo respondía. Y ese mismo Espíritu sigue disponible hoy. No se trata de una fórmula, ni de una técnica aprendida. Se trata de rendirse, de decir: Señor, toma el control, ora tú lo que yo no sé expresar. Y cuando eso ocurre, nuestras oraciones no solo tocan el cielo, también nos transforman. Porque al orar en el Espíritu, somos renovados. Nuestra fe florece y nuestras súplicas se convierten en armas que rompen cadenas. ¿Quieres experimentarlo? La próxima vez que te acerques a Dios, no intentes controlar cada palabra. Detente, pide al Espíritu que te guíe. Deja que fluya desde lo más profundo. Tal vez te sorprenda lo que Él quiere decir a través de ti. Hay algo que muchos olvidan sobre la oración: el silencio también es oración. En este mundo tan ruidoso, lleno de pantallas, alarmas y pensamientos que corren sin descanso, hemos olvidado quedarnos quietos. Pero la Biblia nos recuerda en el Salmo 46:10: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese silencio no es vacío, es la antesala de la revelación. Es el terreno donde el Espíritu puede susurrar. No siempre fue fácil. Al principio, cuando intentaba orar en silencio, mi mente volaba a 1000 lugares. Pensaba en lo que faltaba en casa, en lo que debía hacer mañana, pero el Espíritu me enseñó a calmar la tormenta. Recuerdo una tarde en la que me senté agotado. No tenía fuerzas para hablar. Solo cerré los ojos y esperé. Y en ese silencio, una paz como un manto me envolvió. No escuché una voz audible, pero en lo más profundo de mi ser, algo me decía: todo está en mis manos. En 1 Reyes 19, Elías también buscaba a Dios. Pasó el viento, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba allí, hasta que llegó un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. Así habla el Espíritu. No grita, no irrumpe, susurra. Y esos susurros pueden cambiar una vida. Aprendí que orar no es llenar el aire de palabras, es esperar, es escuchar, es dar espacio a que Dios hable. Y cuando lo hace, trae dirección, consuelo y paz que no se pueden explicar. Los primeros cristianos sabían esto. Los monjes del desierto pasaban horas en silencio,
no por ociosidad, sino porque sabían que ahí, en esa quietud, Dios hablaba. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa disciplina. Así que te animo, cuando ores, guarda silencio, espera. El Espíritu hablará, no siempre con palabras, pero sí con su presencia. Y créeme, esa presencia lo cambia todo. Durante años mi oración fue una rutina. Me despertaba, decía algunas palabras, marcaba mi lista de peticiones y seguía con el día. Era obediencia, sí, pero no había vida en ello. Hasta que un día el Espíritu me mostró que la oración no es un deber, es un encuentro. Gálatas 4:6 nos lo recuerda. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Desde ese momento ya no oro para cumplir, oro para estar con mi Padre. No es una lista, es una conversación, no es un rito, es una relación. Cuando entiendes que eres hijo, no te acercas con miedo, sino con confianza. Ya no repites frases vacías, hablas desde el corazón, y en esa intimidad todo cambia. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio. ¿Estás cansado de oraciones sin vida? ¿Sientes que tus palabras no pasan del techo? Tal vez es hora de dejar de hablar tanto y empezar a escuchar más, de dejar las fórmulas y abrir el corazón. El Espíritu Santo no está lejos, está aquí, esperando que le digas, guíame. Y cuando lo haces, cuando te rindes, Él toma el control. Y tu oración se convierte en vida, en aliento, en comunión con el Dios vivo. A veces nos dirigimos a Dios con palabras formales, como si habláramos con un desconocido lejano. Pero cuando el Espíritu Santo sopla sobre nuestro corazón, algo cambia. Ya no es Dios desde lejos, es Abba, como un niño que corre hacia los brazos de su padre. No hay ceremonias, no hay máscaras, solo cercanía, solo amor. Y cuando esa verdad toca el alma, la oración ya no es un deber, se convierte en un deleite. Una vez, mientras meditaba en las Escrituras, mis ojos se posaron sobre un versículo que me estremeció. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No decía esfuérzate, no decía cumple reglas, decía deleítate. Y entendí que no estaba disfrutando su presencia, estaba pidiendo sin saborear. Entonces decidí cambiar. Dejé de apresurarme, empecé a adorar, a callar mi alma y simplemente estar con Él. Agradecerle por quien es, no solo por lo que puede dar. Y en ese silencio lleno de fe, el Espíritu Santo encendió un fuego nuevo en mi interior. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese deseo profundo de estar con Dios, sin palabras rebuscadas, sin peticiones interminables, solo comunión. Así oraba Moisés, cara a cara, como quien habla con un amigo. Y esa es la relación que el Espíritu quiere darnos. No es cuestión de perfección, sino de conexión. Cuando el corazón ora, no desde una lista, sino desde la intimidad, todo se transforma. La oración deja de ser repetitiva y se convierte en una conversación viva, espontánea, alimentada por la fe. ¿Y cuál es el fruto de una vida así? No es agotamiento, es renovación. Ya no oramos porque debemos, sino porque anhelamos. Ya no hablamos con un juez, sino con un padre. Deja los rituales, deja las fórmulas vacías, deja que el Espíritu Santo te guíe hacia esa relación viva y personal con el Creador. Habla con Él, como lo harías con quien te ama profundamente. Y verás cómo la oración se convierte en el lugar más dulce de tu día. Pero la oración no es solo para nosotros. Hay una dimensión más profunda, más poderosa, la intercesión. Cuando oramos por otros, nos unimos a la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos guía a interceder. Romanos 8, 26, 27 nos lo recuerda. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y también nos impulsa a orar por otros.
¿Alguna vez sentiste esa carga repentina por alguien? ¿Una urgencia que no puedes explicar? No la ignores. Es el Espíritu Santo tocando tu espíritu. Recuerdo una ocasión en que sentí una carga fuerte por un compañero. No sabía por qué, pero me detuve a orar con fervor. Semanas después, supe que en ese mismo día él había pasado por una crisis profunda y había salido adelante. No fue casualidad, fue Dios obrando a través de la oración. La intercesión es así, invisible a los ojos, pero poderosa en el reino. Mira lo que sucedió con Pedro en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Dios respondió, las cadenas cayeron, la puerta se abrió, fue la oración la que lo liberó. Hoy, el mismo espíritu que movió a la iglesia primitiva quiere mover tu corazón, como lo hizo con Daniel, que clamó por su pueblo. Dios busca intercesores, hombres y mujeres que oren con lágrimas, con fe, con autoridad. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas obedecer cuando Él te llama a orar. Esa oración puede cambiar destinos, puede salvar almas, puede abrir los cielos. Y sí, habrá días difíciles, días en que tu mente se distrae, en que la duda golpea, en que el cansancio pesa, pero el Espíritu Santo está contigo, incluso ahí. Cuando no puedes concentrarte, Él puede enfocar tu alma. Cuando la duda se asoma, Él te recuerda esta verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa certeza aplasta toda mentira. Cuando sientas que no puedes más, vuelve a Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay poder en la espera, hay renovación en la presencia. Y cuando la lucha espiritual se intensifica, Efesios 6:18 te da la armadura. Ora en el Espíritu, no estás solo. El Espíritu Santo no solo es tu guía, es tu fuerza, tu defensa, tu ayudador. Lo he vivido. Hubo momentos en que parecía que mis oraciones rebotaban en el techo, pero persistí. Y cuando oré, no con gritos, sino con fe, cuando declaré la palabra y me rendí al Espíritu, las barreras cayeron. No fue emoción, fue autoridad espiritual, porque no importa cuán grande sea el obstáculo, si el Espíritu está contigo, hay victoria, siempre. El Espíritu Santo no es un visitante lejano ni una sombra pasajera entre los días agitados de esta vida. Él es el aliento vivo de Dios, presente, cercano, dispuesto a obrar en cada corazón que le busca. Es Él quien da vida a las oraciones sinceras, quien toma palabras temblorosas y las convierte en susurros que llegan directo al corazón del Padre. Muchos allá afuera no aprendieron a orar en templos ni en libros, sino en los valles más oscuros, en momentos donde todo parecía desmoronarse, cuando no quedaban más que lágrimas silenciosas y un alma herida que ya no podía más. Tal vez tú lo has vivido. Amaneces y ya sientes un nudo en el estómago, como si la angustia te esperara al pie de la cama. Las cuentas parecen montañas imposibles de escalar. Las relaciones más queridas se han fracturado por heridas no sanadas. Y la mente, atrapada en un torbellino de pensamientos, no encuentra descanso. El alma se siente sola, cargando un peso que ya no puede sostener. Y llega esa noche, una noche fría y callada, donde el silencio parece gritar más fuerte que cualquier ruido. Allí, en ese rincón de desesperación, muchos han levantado un clamor. Sin palabras elaboradas, sin discursos preparados, solo un susurro quebrantado. Dios, si estás ahí, ayúdame. Y en ese instante, algo sucede. Una paz desciende como un manto. Una presencia suave pero firme comienza a envolverlo todo. Para muchos, ese ha sido el comienzo de un camino nuevo. No un camino de religión vacía, sino de relación viva. Un camino donde el Espíritu Santo toma la iniciativa. Enseña a orar no como obligación, sino como gozo. Porque la oración no es una carga impuesta, es un regalo.
Es conversación íntima con el Dios que escucha, que ve, que ama. Algunos han comenzado a orar 3 veces al día: al despertar, cuando comienza la jornada; al mediodía, cuando el cansancio se asoma; y al caer la noche, cuando el alma necesita descansar en los brazos del Padre. No como rutina, sino como ancla, como refugio, porque en esos momentos se encuentra dirección cuando todo es confuso, consuelo cuando duele, fuerza cuando no queda nada. Así se aprende que la oración es un puente, un lazo entre un corazón frágil y el poder eterno del cielo. Es allí, en ese encuentro, donde se disipan las tinieblas y se enciende la luz de la esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Atrapado por la vida, sin salida, deseando algo que te sostenga. No estás solo. El mismo Espíritu que ha transformado tantas vidas está llamando a la puerta de tu corazón. Tal vez no sabes por dónde empezar. No necesitas saberlo todo. Basta con un corazón dispuesto. Solo dile: Espíritu Santo, enséñame a orar, y Él lo hará. La palabra de Dios es clara. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No es una obligación imposible, es una invitación amorosa, una forma de vivir, de caminar en sintonía con el Padre, donde cada aliento puede ser una alabanza. Imagina por un momento qué pasaría si trataras la oración como el aire que respiras. No esperas el momento ideal para inhalar, lo haces porque lo necesitas. Así de vital es la oración. No es un lujo de domingo ni una herramienta para emergencias. Es sustento, es el oxígeno del alma. Y cuando las preocupaciones te abruman, escucha lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No tienes que cargar el peso solo. Puedes entregarlo todo, sí todo, a los pies de aquel que te cuida. Y cuando lo haces, su paz, esa paz que no se puede explicar con palabras humanas, comienza a guardarte, a sostener tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hoy, mientras lees estas palabras, hay una puerta abierta delante de ti, una oportunidad para soltar lo que te aplasta y abrazar una vida de oración, no por deber, sino por amor. No esperes a que llegue un milagro. El milagro comienza cuando abres tu corazón y le dices al Señor: aquí estoy, enséñame a caminar contigo cada día. Y cuando lo hagas, prepárate, porque tu vida de oración no volverá a ser la misma. Hay una paz que el mundo no puede explicar, una que no depende de las circunstancias ni de la lógica humana. Esa paz llega cuando el alma aprende a inclinarse ante Dios en oración. A lo largo de la historia han sido muchos los hombres y mujeres de fe que hallaron fuerza en ese lugar secreto donde el corazón habla con su Creador. Moisés, clamando por su pueblo en el desierto. Los discípulos, esperando en obediencia el derramamiento del Espíritu Santo. En cada generación ha sido la oración el canal por donde fluye el poder de Dios. No es un monólogo sin respuesta, es una conversación viva con aquel que formó cada latido de nuestro corazón y conoce nuestras luchas mejor que nosotros mismos. Y aquí está el punto más transformador. Cuando se ora, no solo se habla con Dios, también se le escucha. Él responde por medio de su Espíritu, trayendo consuelo, dirección, corrección y propósito. En ese silencio reverente, muchos han escuchado la voz que rompe el temor, la voz que levanta cuando todo dentro de uno quiere caer. Vale la pena seguir aquí, porque lo que está por venir no es teoría, sino verdad vivida. Una verdad que puede dar un giro radical a cualquier vida dispuesta a caminar en obediencia. Orar 3 veces al día no es un invento moderno ni un capricho personal. Está profundamente arraigado en la palabra y en la historia del pueblo de Dios. Volvamos a los días antiguos, cuando David, el rey pastor,
escribía lo que llevaba en el alma. En el Salmo 55:17 dejó estas palabras: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hay un ritmo en estas palabras, un patrón espiritual que cubre todo el día, como una red que envuelve y sostiene al creyente desde el amanecer hasta la noche. David no reservaba la oración para los momentos de emergencia. Él organizaba su vida alrededor de ella. Hacía de cada parte del día una oportunidad para conectarse con el cielo. Y esta costumbre no era solo suya. Entre los judíos fieles, detenerse 3 veces al día para orar era una forma de reconocer que toda hora pertenece al Señor. Y si avanzamos hasta el Nuevo Testamento, encontramos el mismo compromiso. Pensemos en Daniel. En el capítulo 6, versículo 10, la Escritura lo describe así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjese en esto: a pesar del decreto que amenazaba su vida, Daniel no dejó su hábito, no por obstinación, sino por convicción. Sabía que su fuerza venía de esa comunión íntima con Dios. 3 veces al día doblaba rodillas, no por rutina vacía, sino porque entendía que esa era su línea de vida, su fuente de poder. ¿Y por qué 3 veces? Porque el día tiene un ritmo que el Creador mismo estableció. Comienza con la luz de la mañana, se llena del peso del mediodía y concluye con la quietud de la noche. Orar en estos momentos no es accidental. Es una forma de alinear el alma con el tiempo de Dios. Por la mañana, la oración marca el inicio, invitando al Señor a dirigir cada paso. Al mediodía se convierte en pausa que refresca, que aclara, que fortalece. Y por la noche es momento de rendición, de gratitud, de dejar las cargas a los pies de aquel que no duerme. Este patrón no es superstición, es diseño divino, un modo de vivir conscientes de la presencia del Señor en cada etapa del día. Y aquí es donde el Espíritu Santo entra en escena. Si alguna vez alguien se ha sentado en silencio sin saber qué decirle a Dios, que sepa esto: no está solo. A todos nos ha pasado buscar palabras y que no lleguen, sentir que la lengua se traba mientras el corazón se desborda. Pero el Señor no dejó a su pueblo sin ayuda. Envió al Consolador, el Espíritu Santo, para caminar con nosotros incluso en la oración. En Romanos 8:26 está la promesa: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No hay condenación en esta declaración. Hay esperanza, porque el Espíritu no espera perfección, sino rendición. No exige elocuencia, solo sinceridad. Él toma lo que el corazón no puede articular y lo presenta delante del Padre como una ofrenda perfecta. Y cuando eso sucede, el cielo se abre y lo que era un susurro tembloroso se convierte en oración poderosa. Porque no se trata de hacerlo bien, sino de hacerlo con fe, con humildad, con hambre de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esa guía, esa voz que nos lleva a orar según la voluntad del Señor, no según nuestros temores. Y así, orando 3 veces al día, bajo la dirección del Espíritu, la vida cambia. No por magia, sino por comunión. No por rito, sino por relación. Dios sigue hablando. ¿Estás dispuesto a escuchar? Hay momentos en los que las palabras ya no alcanzan, cuando el alma suspira con gemidos que ni siquiera la voz humana puede pronunciar. Pero ahí, en ese silencio profundo, el Espíritu Santo intercede. No como un observador distante, sino como un amigo fiel que lleva nuestras cargas ante el trono del Padre. Él toma lo que es torpe y limitado
y lo transforma en algo perfecto a los ojos de Dios. Muchos comienzan a orar sin saber cómo. Al principio, la oración puede parecer torpe, repetitiva, como si uno hablara al vacío. Se repiten frases, se tropiezan las palabras. Pero hay un secreto que lo cambia todo: invitar al Espíritu Santo. Basta con decir: Espíritu de Dios, ven, enséñame, toma mis palabras, guía mi corazón. Y entonces la oración deja de ser un ritual y se convierte en un encuentro. Con el tiempo, algo comienza a cambiar. Ya no es solo una lista de peticiones, se convierte en una conversación viva. En ocasiones ni siquiera hacen falta palabras, solo el silencio y la certeza de que el Señor está presente. Es como si el Espíritu conociera cada rincón del alma mejor que uno mismo, como si pudiera llevar las heridas, los anhelos y las alegrías directamente al corazón del Padre. Desde aquel día en Pentecostés, cuando descendió con poder sobre los discípulos, el Espíritu Santo ha sido el consuelo, la guía y la fuerza de los creyentes. Él no solo habita en el cielo, Él camina con los que le buscan. Él capacita para vivir una fe real, profunda. En la oración, Él es el Maestro. Él intercede, Él consuela, Él revela. Y cuando se ora bajo su guía, algo poderoso sucede. No es solo hablar con Dios, es permitir que Dios hable, sane, transforme. 3 momentos al día, mañana, tarde y noche, se convierten en altares, pequeños espacios donde el alma se alinea con el cielo. Allí, en esos momentos, la voz de Dios se vuelve clara y la voluntad del Padre se hace tangible. Hubo una etapa donde la ansiedad marcaba el inicio de cada jornada. Las preocupaciones saltaban como gigantes al despertar, deudas que presionaban, relaciones rotas que dolían, el futuro incierto como una sombra. Pero cuando la oración comenzó a ocupar ese primer lugar en la mañana, algo se rompió. No fue de inmediato, pero día tras día, al entregar cada pensamiento al Señor, una paz inexplicable empezó a llenar el alma. Una voz suave susurraba: no estás solo, yo estoy contigo. A mediodía, cuando el día pesa y las demandas agotan, bastaban unos minutos de oración. En medio del bullicio, un rincón tranquilo se convertía en santuario. En una ocasión, en medio de una situación tensa y cargada de presión, una breve oración: Espíritu Santo, dame calma. Y aunque las circunstancias no cambiaron, el corazón sí lo hizo. La mente volvió enfocada, el espíritu fortalecido. La diferencia no vino del esfuerzo propio, sino de una fuerza superior. Al caer la noche, cuando la mente tiende a repasar lo que falló, cuando la culpa y el cansancio susurran condena, la oración también es refugio. Agradecer por lo bueno, entregar lo que se hizo mal, pedir perdón y descanso. Después de un conflicto con un ser querido, una simple oración antes de dormir: Señor, toma esto en tus manos. Y al día siguiente, el milagro de una conversación que sanó lo roto. La oración nocturna no solo trajo descanso físico, trajo reconciliación. Orar 3 veces al día no es una fórmula mágica, es una llave, una puerta que se abre a la presencia del Dios vivo. Ha sanado la mente, ha restaurado relaciones, ha traído esperanza donde antes solo había sombras. Y esto no es una experiencia aislada, es una invitación para todos. Imagina despertar en paz, caminar con claridad, dormir con gratitud. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando guía la oración. No es religión, es relación, no es deber, es privilegio. Y ahora quizás te preguntes: ¿cómo empiezo? No hace falta ser experto, no se requiere un conocimiento teológico profundo. Lo que se necesita es disposición, un corazón que diga: Señor, aquí estoy. Con un poco de disciplina y la ayuda del Espíritu Santo, cualquier vida puede ser transformada. Permíteme compartir contigo algunas formas sencillas pero poderosas
que han ayudado a muchos a hacer de la oración un pilar en sus vidas, incluso cuando el tiempo parece escurrirse entre las manos. Primero, establece momentos definidos en tu jornada. No necesitas largas horas, solo un corazón dispuesto. Orar 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer, puede parecer simple, pero es profundamente transformador. Hay quienes oran al despertar, cuando todo comienza. Luego, en medio de la rutina diaria, hacen una pausa para mirar al cielo. Y finalmente, antes de dormir, entregan al Señor todo lo vivido. Encuentra los momentos que funcionen para ti y trátalos como encuentros sagrados. Segundo, prepara un rincón tranquilo. No se necesita un templo para encontrarse con Dios. Puede ser una silla junto a la ventana, el asiento de tu automóvil, incluso un espacio pequeño en tu hogar. Lo importante no es el lugar, sino el silencio interior que te permita oír la voz de Dios. Tercero, empieza cada oración con una invitación clara. Muchos han encontrado vida al decir simplemente: Espíritu Santo, ven, dirige este momento, enséñame a orar. Cuando invitas al Espíritu de Dios a tomar control, tus oraciones dejan de ser solo palabras y se convierten en verdaderos encuentros con lo divino. Cuarto, deja que la palabra de Dios sea tu guía. Tomar un versículo y meditar en él puede abrir tu entendimiento espiritual. Por ejemplo, leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Del Salmo 23 puede llevarte a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en medio de tus necesidades. La Escritura no solo nos enseña, también nos forma. Y quinto, sé constante. La oración es como un músculo, se fortalece con el uso. Habrá días en los que la mente esté dispersa, en los que no tengas ganas, pero incluso en esos días, la disciplina de buscar a Dios traerá fruto. No te desalientes si al principio cuesta. Persevera, porque llegará el momento en que la oración se volverá tan natural como respirar. Estas herramientas no son leyes estrictas, son como cuerdas que te ayudan a escalar hacia una vida más profunda con Dios. En medio de un mundo que te empuja al ruido y la prisa, orar 3 veces al día se convierte en tu refugio, tu roca, tu lugar de poder. Tal vez te preguntes: ¿y qué pasa cuando todo se complica? Porque seamos sinceros, no siempre es fácil orar. Hay días en los que todo conspira en contra. El teléfono no deja de sonar, los niños necesitan atención, el trabajo no da tregua. Otras veces simplemente no hay fuerzas. Uno se sienta a orar, pero la mente vuela, el corazón está frío y el alma seca. Y más allá de eso, hay una batalla invisible. La Biblia lo dice claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo conoce el poder de la oración y por eso quiere detenerte. Pero aquí viene la buena noticia: no estás solo, el Espíritu Santo pelea contigo. Cuando las distracciones intenten apartarte, recuerda lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces solo basta con decir: ahora no, distracción, este momento le pertenece al Señor. Un pequeño acto de obediencia puede cambiar el curso del día. Si el problema es el tiempo, empieza con 5 minutos en el pasillo, en la cocina, mientras esperas el café. Dios no necesita discursos largos, solo un corazón rendido. Y si lo que te invade es la sequedad espiritual, si no hay palabras que salgan, confía en que el Espíritu Santo conoce tu clamor antes que lo expreses. Romanos 8:26 lo afirma: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo un día particularmente caótico. La agenda estaba llena, la mente agotada.
Al llegar el mediodía no quedaban palabras, solo un suspiro, pero ofrecí ese suspiro al Señor. Y en medio del silencio, su presencia descendió como una brisa suave. Ese suspiro se convirtió en oración, porque lo que Dios busca no es perfección, sino verdad. No formas, sino sinceridad. Sigue orando. Cada vez que eliges doblar tus rodillas, aunque sea por un instante, estás ganando una batalla en lo invisible. Estás acercándote a la fuente de toda paz, de toda dirección, de toda fuerza. Y ahora, después de todo lo compartido, la pregunta es clara. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Has escuchado cómo la oración puede cambiarlo todo? ¿Has visto cómo la ansiedad se convierte en paz, el caos en claridad, la soledad en comunión con Dios? Y sí, el mundo sigue siendo ruidoso, veloz, lleno de demandas, pero eso no tiene por qué dictar tu vida espiritual. La oración, 3 veces al día, guiada por el Espíritu Santo, puede ser tu ancla en medio de la tormenta, tu sombra en medio del sol ardiente, tu fuente cuando todo parece agotado. Hoy es el día. No esperes a que todo se acomode, porque rara vez lo hará. Empieza ahora, aunque sea con una oración sencilla, aunque sea con un suspiro. Dios está escuchando. ¿Estás dispuesto a hablarle? Quizás este sea el momento de dejar todo por un instante, de apagar el ruido del mundo y abrir el alma a la voz que no grita, pero que transforma. ¿Qué pasaría si hoy, justo ahora, detuvieras el paso apresurado del día para doblar las rodillas y levantar la mirada? 5 minutos al mediodía, 5 más al caer la noche, no por obligación, no por apariencia, sino por hambre de Dios. Invita al Espíritu Santo a ser tu guía, tu maestro, tu consuelo. Toma un versículo de la palabra y deja que te hable. No esperes a que la vida te empuje al borde para buscar la presencia del Señor. Muchos han vivido atrapados en la confusión, en la ansiedad, en el desgaste de la rutina sin propósito. Pero hay una paz que no depende de lo que ocurre afuera, una claridad que corta como luz entre las sombras, una esperanza que no se apaga con el viento. Esa vida está al alcance de tu fe. No la dejes pasar. No permitas que el ruido de este mundo te robe el regalo más precioso, una relación viva con tu Creador. Da ese paso de fe, aunque sea tembloroso, y te aseguro, por lo que he visto una y otra vez, que Dios obrará en ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Él es fiel, Él cumple lo que promete. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Hay algo que he aprendido con los años, algo que no vino por emoción momentánea ni por ideas humanas. Es un secreto revelado a quienes caminan con Dios de verdad, que se sumergen en su palabra y ven con sus propios ojos el poder de una vida rendida al Señor. Ese secreto no es otro que la persona maravillosa del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido que falta algo dentro de ti? ¿Un vacío que nada logra llenar? ¿Has deseado una fuerza que te sostenga cuando todo alrededor se viene abajo? ¿Una paz que pueda calmar hasta las tormentas más feroces del alma? Eso es lo que el Espíritu Santo trae cuando se le abre la puerta. No es una idea lejana, no es una energía impersonal, es una presencia real, viva, poderosa, capaz de llenarte de un gozo que no se explica, de una fortaleza que no proviene del esfuerzo humano, de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Déjame llevarte a uno de los momentos más gloriosos de la historia, el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Los discípulos estaban allí, esperando en obediencia, confiando en la promesa del Señor. Y de pronto el cielo se abrió. Un estruendo como de un viento recio llenó la casa, y lenguas como de fuego descendieron sobre ellos. Dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Aquel día marcó un antes y un después. Hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, fueron transformados en portadores del Evangelio, llenos de poder, de fe, de autoridad. Sanaban enfermos, predicaban con denuedo, y las naciones fueron alcanzadas. Ese mismo Espíritu sigue disponible hoy. No se ha retirado, no ha cambiado, y está esperando corazones que se dispongan, que se rindan, que digan con sinceridad: Espíritu de Dios, ven y llena mi vida. No necesitas un altar grande ni una multitud. Solo necesitas un corazón abierto y una fe sincera. Hoy puede ser el día donde todo cambia. No por lo que tú hagas, sino por lo que Él quiere hacer en ti. ¿Estás dispuesto? ¿Quién los transformó? El Espíritu Santo. Y esa es precisamente la buena noticia que necesita escuchar hoy. El mismo Espíritu que actuó en los días de la Biblia no ha desaparecido, no está encerrado entre las páginas del pasado, ni reservado solo para profetas y apóstoles. Hoy, ahora mismo, está disponible para cada corazón que se abre con fe. El Espíritu Santo no es una idea abstracta ni una fuerza lejana. Es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, viviendo dentro de aquellos que creen, caminando al lado de quienes lo invocan, dando poder para vivir una vida que glorifica al Señor. Esto no es religión vacía, no es teoría aprendida de memoria. Es una realidad tan viva como el aire que se respira. Es una presencia que se deja sentir en los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece desvanecerse. Hubo un día en que las fuerzas se agotaban, cuando el alma se sentía sola y sin rumbo. Las circunstancias pesaban como una tormenta que no cesaba. Fue en ese valle donde brotó un clamor sincero, no con palabras elegantes, sino con un suspiro desesperado: Señor, muéstrame que no estoy caminando en vano. Y en ese instante algo descendió, una paz que no tenía explicación humana, un calor envolvente que tocó el corazón, como una voz suave que susurraba: no estás solo, estoy aquí. A partir de ese momento todo cambió. La mirada comenzó a ver con otros ojos. Las personas ya no eran obstáculos, sino almas que Dios ama. Las pruebas dejaron de ser castigos y se convirtieron en escenarios donde el poder divino podía manifestarse. No se trató de una emoción pasajera, sino de un despertar espiritual. Porque cuando el Espíritu Santo entra, nada permanece igual. Esa misma presencia está disponible para ti. ¿Recuerdas a la mujer en el Evangelio según Marcos capítulo 5? 12 años de sufrimiento, 12 años buscando una cura, vaciando su vida en médicos y soluciones humanas. Pero un día oyó hablar de Jesús, y esa chispa de fe encendió algo en su interior. Si tan solo toco su manto, seré sana. Con valentía se abrió paso entre la multitud, tocó el borde de su manto, y el poder de Dios la alcanzó. Fue sanada en ese instante. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Esa fe es la llave que abre las puertas del cielo. No es fe en uno mismo, no es fe en rituales ni en hombres. Es fe en Jesucristo, en su poder, en su promesa. Y es por esa fe que el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. Imagina una existencia donde el miedo no domina tus decisiones, donde el dolor no dicta tu identidad, donde cada día comienza con esperanza y propósito. Ese tipo de vida no es fantasía, es la promesa del Espíritu de Dios. A lo largo de este mensaje verás que ese poder está al alcance de tu corazón. Una vida transformada no es un sueño lejano, es una realidad para quien cree. El Espíritu Santo no es débil, no es un susurro que se desvanece con el viento, es poder. Un poder que rompe cadenas, que levanta al caído, que devuelve la vida
donde todo parecía perdido. Es el mismo poder que actuó en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan se dirigían al templo. Un hombre, cojo desde su nacimiento, pedía limosna en la puerta llamada Hermosa, y aquel día no recibió plata ni oro, recibió algo eterno. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. En ese momento, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Se levantó, saltó, caminó y alabó a Dios. Los que lo vieron quedaron asombrados. ¿Qué hizo posible ese milagro? El poder del Espíritu Santo. Y hay más. En Hechos capítulo 9, Saulo, perseguidor de los creyentes, cae al suelo cuando una voz le llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Era Jesús. Y en ese encuentro, el Espíritu Santo transformó al enemigo de la cruz en uno de sus más grandes predicadores. De perseguidor a apóstol, de destructor a constructor del reino. Así actúa Dios. Ese poder no está atado al pasado. No es historia antigua, está vivo hoy. Y todavía transforma, restaura, libera. Ha sido visto una y otra vez, no solo en las páginas de la Escritura, sino en los corazones que se rinden a Cristo. Hoy puede ser el día en que tú también lo experimentes. He sido testigo de cosas que la lógica no puede explicar. He visto cuerpos desahuciados por la medicina levantarse con nueva vida. He presenciado cadenas de adicción romperse en un instante, como si nunca hubieran existido. He contemplado cómo hogares hechos pedazos por el dolor, el orgullo o el resentimiento han sido restaurados por una clase de amor que no nace del ser humano, sino del cielo. Un amor que solo puede venir de Dios. Hay historias que marcan el alma, que no se olvidan. Recuerdo a una joven que se acercó entre lágrimas, quebrantada por dentro, con los ojos de quien ha perdido la esperanza. Llevaba años atrapada en la desesperación, convencida de que su vida no tenía ningún sentido. Pero esa noche, mientras escuchaba el mensaje, algo sucedió. Una chispa, apenas perceptible al principio, se encendió en medio de su oscuridad. Se acercó para recibir oración. Cuando se oró por ella, el ambiente se volvió sagrado, como si una corriente del cielo descendiera. Su cuerpo tembló. Primero rió, luego lloró, y al final una paz profunda la envolvió. Sus palabras quedaron grabadas para siempre. Por primera vez siento que estoy viva. Desde aquel momento, su vida tomó un rumbo nuevo. Halló propósito, halló gozo, halló al Espíritu Santo. No se trata de emociones pasajeras ni de ilusiones humanas. Es el poder de Dios obrando en lo más profundo del alma. Por eso sí, creo en los milagros. Creo con todo el corazón que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy lo que ha hecho a lo largo de los siglos. Lo imposible se hace posible cuando Él interviene. Lo incurable encuentra sanidad. Lo perdido se redime. Lo muerto cobra vida. Y ese poder, amigo mío, no está reservado para unos pocos. Está disponible para ti, para el que cree. Porque cuando el corazón se abre y la fe se atreve a confiar, las cosas comienzan a cambiar. El Espíritu Santo no se limita a sanar cuerpos. Él toca corazones, restaura matrimonios, da propósito a quienes deambulan sin rumbo. Es un poder que no conoce fronteras, que atraviesa muros, que rompe toda cadena puesta por este mundo. Hazte esta pregunta: ¿qué ocurriría si hoy dejaras a un lado la duda y dijeras con sinceridad: sí, Señor, yo quiero ese poder en mi vida? ¿Qué pasaría si decidieras creer que Dios puede obrar en ti como ha obrado en tantos otros? No es un mito, no es un cuento de esperanza lejana. Es una realidad viva, presente, al alcance de tus manos. Solo hay que creer. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo puede una persona sencilla como tú o como yo acceder a este
regalo eterno. No hay que pasar por rituales complejos. No es un privilegio de unos pocos elegidos. Es un don ofrecido por un Padre que ama y que espera. Todo comienza con un acto humilde y profundo: pedirlo. Jesús mismo nos dejó la promesa en Lucas 11:13. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No hay distancia, no hay rechazo. Dios no es un juez severo que se complace en negarnos lo que necesitamos. Él es un Padre que anhela llenarte con su presencia. Pero pedir no basta si no se acompaña con fe. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y les será hecho. La fe no es un simple deseo, es la llave que abre la puerta. Es confiar aunque los ojos no vean. Es decir, Señor, aunque todo a mi alrededor grite lo contrario, yo creo que tú estás obrando. Y luego viene el paso más difícil para muchos: rendirse. En Romanos 12:1 leemos: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Rendirnos es soltar el timón, es renunciar a controlar cada parte de la vida y decir: Señor, haz tu voluntad, no la mía. Es vaciarse para que Dios pueda llenarnos, como un vaso sucio que debe ser vaciado y lavado antes de recibir agua pura. Así es el alma que se rinde ante Él. Y cuando se da ese paso, cuando el corazón se entrega sin reservas, el Espíritu Santo entra. No con ruido ni espectáculo, a veces en el silencio, a veces con lágrimas, pero siempre con poder. Y entonces lo que parecía imposible comienza a transformarse. Hoy es el día, no mañana, hoy. El Espíritu de Dios está llamando. ¿Estás dispuesto a decir: aquí estoy, Señor, lléname, úsame, cámbiame? Si lo haces, prepárate, porque nada volverá a ser igual. Cuando el corazón está lleno de orgullo, cuando nos aferramos a nuestras propias ideas y caminos, es difícil que el Espíritu Santo tenga lugar. Pero cuando el alma se rinde, cuando uno deja de luchar por su propia fuerza y extiende los brazos con humildad, entonces el Señor llena hasta rebosar. Lo he visto muchas veces y hoy quiero que lo imagines conmigo. Piensa en un hombre cruzando un desierto bajo el sol ardiente. Sus labios están resecos, su fuerza se agota y todo en él clama por agua. De pronto, frente a él un pozo. El agua está ahí, fresca y abundante. Pero ese pozo no sirve de nada si no se acerca, si no extiende sus manos, si no se atreve a beber. Así es con el Espíritu de Dios. Él está presente, dispuesto, pero tú debes acercarte, debes pedir con fe, debes rendirte y creer que esa fuente es para ti. Esto no es algo reservado para unos pocos especiales. No es un privilegio exclusivo de los más santos o los más sabios. Dios no hace acepción de personas. Lo he visto con mis propios ojos. Recuerdo a un hombre que se me acercó con la mirada apagada y el alma rota. Me dijo: no sé si Dios puede hacer algo con alguien como yo. Yo le respondí: solo pídele, cree que Él puede, ríndete completamente. Y allí, en medio de lágrimas, ese hombre oró. No fue una oración perfecta, pero fue honesta. Y cuando abrió los ojos, me dijo con voz entrecortada: siento como si alguien me hubiera quitado un peso del alma. Desde entonces, su vida cambió. Vivía con paz, caminaba con propósito, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando encuentra un corazón dispuesto. Hoy, el desafío está frente a ti. No mañana, no la semana próxima, ahora, en este preciso momento. Cierra los ojos y di con sinceridad: Señor, te necesito. Derrama tu Espíritu sobre mí. Me rindo a ti. No hacen falta palabras elegantes.
Lo que Dios busca es un corazón sincero. Y si das ese paso, puedes confiar que Él responderá, porque así lo ha prometido. Pero déjame decirte algo más. Recibir al Espíritu Santo es solo el comienzo. Es el primer paso de una vida completamente transformada. Porque cuando Él entra, nada permanece igual. La mente se renueva, el corazón se ablanda, las acciones reflejan una nueva naturaleza. La palabra nos lo dice con claridad en Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esos frutos no son adorno, son señal de que Dios está obrando por dentro. Tomemos el amor, por ejemplo. No es el amor volátil del mundo que depende de lo que recibimos. Es un amor que da, que se sacrifica, como el amor que Cristo mostró en la cruz. Ese amor sana matrimonios rotos, une familias distanciadas y nos enseña a mirar a otros con los ojos de Dios. Y el gozo no es una emoción pasajera, es una alegría profunda que brota del Espíritu, que no se apaga con las pruebas. Es ese mismo gozo que tuvieron Pablo y Silas en la prisión, como se relata en Hechos 16, cuando adoraban en medio del dolor. Ese gozo es real, es del cielo. ¿Y qué decir de la paz? No es ausencia de problemas, es una calma inexplicable en medio de la tormenta. Como dice Filipenses 4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que ha sostenido mi alma en tiempos de crisis, cuando parecía que todo se venía abajo, pero el Señor seguía allí, firme como roca. Estos frutos son la evidencia de una vida bendecida. Pero el Espíritu no solo transforma el interior, también equipa. En 1 Corintios 12 se nos habla de los dones del Espíritu: profecía, sanidad, lenguas, interpretación. No son para jactarse, son para servir, para edificar, para que el mundo vea que Dios está vivo. El Espíritu Santo es guía fiel, consuelo en las noches más oscuras, fuerza en el cansancio. Y Él desea hacer eso para ti también. Imagina una vida donde el amor fluye como río, donde el gozo sostiene en medio de la aflicción, donde la paz reina sin importar el diagnóstico, las noticias o las circunstancias. Esa vida está al alcance de quien se entrega y camina con Él. Este mensaje que has escuchado no es un final, es una puerta, una invitación. El Espíritu Santo quiere hacer morada en ti y tú tienes la llave. Pide, cree, ríndete y verás cómo Él llena cada rincón de tu ser con su poder. Vive en los frutos, usa los dones y serás testigo de lo que solo Dios puede hacer. No lo pospongas, hoy es el día.